En el Indotel avanzamos hacia la transformación digital, apegados al plan de gobierno del presidente Luis Abinader. Dedicamos este año a impulsar un país más conectado, desarrollando proyectos para la mejora de la conectividad, dotando a distintos municipios de infraestructura de telecomunicaciones. Para empoderar a mujeres dominicanas con tecnologías digitales, pusimos en marcha el proyecto Canasta Digital Social. Para brindar un mejor servicio, capacitamos a nuestro personal para asistir a personas con discapacidad auditiva y adaptamos a la lengua de señas y al sistema braille la Carta de Derechos y Deberes. Para más legalidad en el sector, ejecutamos normas para disminuir el robo de celulares. Inauguramos un centro ITLA en San Pedro de Macorís, capacitando en las TIC a cientos de estudiantes. Y con una gestión transparente que ejecuta buenas prácticas de administración pública, hemos recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Seguimos cambiando. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online, este programa que te acompaña de cada semana desde hace casi 5 años que vamos a celebrar próximamente. Yo casi nunca me presento, pero yo soy Margarita Heinzen, educadora, presidenta de Didáctica. Pueden seguirnos en didáctica.rd y también pues en YouTube suscribirse a nuestro canal de Didáctica Online o en Spotify, el que prefieran, y compartir todos estos programas que cada semana les damos con tanto amor y preparamos con especialistas, invitados y personas que tienen tanto que aportar. Así que esa es la idea, que podamos pues compartir, crecer, aprender. Bienvenidos de nuevo a este programa de una madre que ya tuvimos aquí en el programa, hemos tenido, pero que viene con una perspectiva diferente. Giselle Gómez, hola. Bienvenida. Gracias. Pues Giselle viene con una perspectiva diferente y desde hace días habíamos hablado, mira, queremos compartir esa experiencia, ese testimonio, porque realmente es un testimonio. No es lo mismo decirlo que vivirlo. Como madre de niños con TEA en el trastorno del espectro autista. El espectro, porque verdad, tenemos unos niveles, diferentes grados, vamos a decir, para que lo entiendan. Y la verdad es que yo que trabajo como asesora, acompañando centros educativos, formando maestros, y veo cada vez más en los centros esta realidad y lamentablemente muchas veces sin la capacidad, con el deseo, sí, con el deseo, el mejor deseo, pero no necesariamente con las herramientas, con la capacidad para poder responder de manera adecuada. Y pues se ha instaurado en muchos centros, en la mayoría de los centros, esto de la sombra, lo que se ha llamado la sombra o el acompañante, y ya se está viviendo una dinámica. Yo que vengo desde hace muchos años trabajando en centros educativos, hay una dinámica distinta realmente en los centros para poder atender, para poder dar el soporte a estas familias, porque no es solamente al niño o la niña de manera individual, sino a la familia. Entonces, hoy vamos a ver esta perspectiva de Giselle, que me parece que puede servir para inspirar, porque realmente yo me quito el sombrero, yo que he estado de cerca por momentos, sobre todo cuando compartimos en el verano, en el campamento, y realmente me quito el sombrero, como tú has afrontado, enfrentado y actuado, porque realmente no te has quedado, ¿verdad? Hay veces que y me gustaría comenzar precisamente, o sea, frente a esta realidad que tiene, porque es la realidad. Claro. Esa es tu realidad y es la realidad de muchas familias. De hecho, yo he hablado con especialistas, cada vez más familias, no se sabe a ciencia cierta el origen, o sea, la causa de esto, pero sí se sabe que esto está pasando. Existe. Y que es una realidad con la que tenemos que lidiar, manejar. Entonces, comencemos por ahí, Giselle.
como educadora, porque bueno, tú tienes una ventaja. Sí, bueno. Tú tienes una ventaja formada como educadora con experiencia de muchos años. Y estuvimos conversando en un programa anterior del ambiente y el bienestar en el centro educativo. Y wow, o sea, esta diversidad. ¿Cómo se siente? ¿O cómo te sentiste tú? Porque cada caso es distinto. Es distinto, sí. Con el diagnóstico. O sea, vamos a comenzar por ahí. Porque tú tienes tu hijo, tu hija. Tú tienes unas expectativas, o como yo digo, tu hijo ideal, tu hijo real, ¿verdad? Ese hijo real que a cada quien le toca y tiene que hacer como unos ajustes ahí. Es así. El diagnóstico, o sea, ¿cómo? Mira, primero que nada, gracias por darme el espacio de conversar aquí de algo que ahora, obviamente, parte de mi vida y me apasiona porque son mis hijos. Mis hijos, los dos, que están diagnosticados dentro del trastorno del espectro autista. Uno con 4 años y el mayor con 8 años. El diagnóstico, primero que nada, o sea, como mamá, ese ojo visor, porque todas tenemos esto, lo que tú dices, el hijo ideal y el hijo real. Entonces uno va viendo esos procesos, eso que se va dando en el desarrollo regular, y conocer el desarrollo de nuestros hijos es vital. La parte de normalizar es algo delicado, sobre todo cuando uno como mamá va viendo esas cositas que te van llamando la atención. Entonces, Perdón, cuando tú dices normalizar. Normalizar es que no come. Ay, es mañoso. Ay, es que yo no comía. Yo su mamá, yo tampoco comía. Yo a esa edad tampoco. Esa normalización de conductas, porque lo que más se ve en este trastorno son conductas. No te preocupes, que eso es parte de la edad, se le va a pasar. O no habla. Ah, pero ya hablará. No camina. Ah, pero ya caminará. Ese tipo de normalizaciones, cuando una madre siente que hay algo más, busque lo que hay algo más. Ese instinto maternal y paternal, porque no hay que dejar fuera a papá. Claro, muy importante. Hay que atenderlo. Partiendo, o sea, yo siempre he querido, y gracias Margarita por darme el espacio, como contar mi historia, desde dónde partió. Y hay que hablar de los especialistas que nos acompañan. Tener un pediatra, que tengo que decirlo aquí, Fran Martínez Cabruja, para mí, de verdad. Saludos a ese súper pediatra, Fran Martínez. De verdad, tío Fran, como le dicen mis hijos, fue parte importante en este trayecto. Para el diagnóstico. Para el diagnóstico. Esas pequeñas conversaciones de Fran, observó esto, Fran, para que él oportunamente nos guiara a donde un neurólogo. A ver qué pasa, porque él parte, y eso me gustó mucho, porque mi camino no fue descubriendo, ay, no habla, no, vamos a atenderlo con terapia de habla. No, partimos de la raíz, que dentro de su funcionamiento regular no estaba funcionando, valga la redundancia. Y Fran nos insistió que fuéramos a donde un neurólogo, allá fuimos y demás. Y empezamos ese proceso de evaluación. El neurólogo, a su vez, nos refirió a una evaluación de desarrollo. Y ahí, señores, fue el cielo abierto. Ahí conté, porque en este país adolecemos de especialistas, pero también tenemos muchos buenos que están por ahí escondidos. Sí, hay buenos especialistas. Hay buenos especialistas, entonces... Y cuando uno tiene el interés, uno encuentra personas buenas que pueden realmente... Es así. Porque hay que tener cuidado también. Sí. Hay que tener cuidado con los diagnósticos. Hay que tener... ¿De dónde? ¿Hay manos de quién también? O incluso hasta confirmar. Correcto. Y una buena evaluación de desarrollo, pues ahí partió todo el proceso. También, evaluadores del desarrollo. Una evaluación de desarrollo no es algo de una cita, no es algo de una visita, o sea, conlleva tiempo. Y en el proceso de esa evaluación uno va atando como padres cabos. Yo fui entendiendo tantas cosas, nosotros, papá y yo, fuimos entendiendo tantas cosas y finalmente arribamos a un diagnóstico que nos dio más que un pesar, porque hay un duelo. Te tengo que decir, Marcos, hay un duelo. Claro. Tú tienes tu hijo ideal y te dicen tu hijo ideal tiene TEA. Tú dices, ¿pero qué pasó? ¿Dónde? Porque el saco de la culpa nunca se va. Como y mamá. me imagino cierto grado también de ansiedad en ese proceso en el que tú todavía no... Yo insisto mucho y lo he dicho en otros programas en que tú no has puesto nombre, ponerle nombre a las cosas.
también hasta cierto punto. Es un duelo, pero al mismo tiempo Un alivio. es una ruta. O sea, Claro. espérate, tengo esto, yo insisto mucho. O sea, ponerle nombre a algo, cuando tú estás como todavía evaluando, viendo ese proceso, es como genera un poco Y de ansiedad. el ambiente familiar que siempre están las miradas de qué pasa, por qué están buscando, qué pasó, y el ambiente escolar, pero por qué están evaluando, pero uno tiene que movilizarse con lo que te hace sentido a ti como papá, como mamá. O sea, tú te refieres ahí, Gisela, hasta cierto punto a la presión, a la Claro, presión claro. del ambiente, Del las ambiente, personas, que claro. lamentablemente, aunque hay mucho más conciencia y sensibilización, Es todavía la mirada puede ser un poco de no aportar. De no aportar. Eh, De tu y mamá, tu mamá no le estás haciendo bien, tu papá. Imagínense yo, con una labor como educadora, que mis hijos tengan dificultades en el ambiente educativo, en el ambiente familiar. O sea, hasta cierto hay que punto. luchar con sí, una... hay que quitarse y ponerse los sombreros. Ujú. De mamá, de educadora, de tía, de hija. O sea, hay tantas cosas dentro del ambiente familiar que, ojo, no ha sido nuestro caso. La familia y la red de apoyo que hablábamos ha sido y es fundamental en este tipo de situaciones. O sea, la red de apoyo tiene que psicoeducarse igual que los Ujú. padres. Esa educación de qué se trata todo esto, porque esto es algo nuevo. Llegamos con un diagnóstico que tiene un nombre, que tiene una vía del trabajo, pero ¿cómo no lo comemos? O sea, Sí. ¿qué hacemos con eso? Ya Entonces, tenemos nombre, ¿y ahora ¿y qué? ahora qué? ¿Y ahora qué? Y Pero tú has mencionado algo importante, señores, el pediatra Sí. cumple un papel muy importante. básico. Y esos especialistas que pueden hacer una evaluación para arrojar información. O sea, tengamos mucho cuidado porque tenemos personas alrededor que quieren diagnosticar a lo loco, Sí. o que asumen cosas o que te dicen cosas. Señor, escuche al especialista, Ujú. haga su proceso. En el caso de que tenga, como tú dices, esa vocecita interior de que observar a nuestros hijos es Sí. muy importante. Y obviamente saber qué toca en cada momento y en cada etapa Correcto. desde que nace, en su desarrollo. Y hasta, porque por ejemplo a mí me toca como educadora que conozco muy bien la parte del desarrollo infantil, pero padres y en estos días estuve viendo una entrevista, una mamá que simplemente veía que su hijo se movía mucho, o sea, partiendo hasta del instinto, de que hay algo que no está bien, usted va viendo como papá, como mamá, y atender esos llamados es importante. Con el asunto del autismo, lo más importante es la atención temprana. Ahora está muy de moda todo, ahora y hace un tiempo, la estimulación temprana, Ujú. y todo temprano, todo temprano, todo temprano. Y definitivamente un diagnóstico de TEA, o sea, es bastante amplio, y la intervención temprana pues acompaña y ayuda porque es algo que permanece, es una condición de por vida, es una condición que afecta, impacta su vida completa. Entonces, mientras más temprano se hace la parte de intervención terapéutica, pues muchísimo mejor. Y eso ha sido para nosotros como familia un antes y un después. Tener ese diagnóstico, saber a dónde vamos, contar con especialistas, que tengo que decir, hemos tenido ángeles en el camino, y parto de una experiencia muy personal y muy particular, que sé que hay familias que tienen otros dentro del espectro, otros escenarios más complejos. Ujú. Y también ir muy de la mano con la parte de la empatía, de que mi hijo con autismo es muy distinto a tu hijo con autismo. Mucho he oído y he leído mucho, no, eso no es autismo, a ti te diagnosticaron mal. O sea, la mirada de una mamá con un niño dentro del espectro autista, nada más, como dice el dicho, el corazón de la llama nada más lo conoce el cuchillo, porque real y efectivamente, hasta familiares, pero ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú le ves? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Nada más yo lo puedo conocer. O el ambiente muy íntimo, qué los detona, qué los hace felices, cuáles son sus intereses. Y ahí empezamos esa labor de qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar? ¿Cómo ayudar a mi hijo, a mis hijos en este caso? Identificando cuáles son sus intereses, cuáles son las cosas que le gustan. Y tú dirás, pero ¿hasta qué punto? O sea, tengo que atender esos intereses si van tan desligados del ambiente social, porque les afecta mucho la parte de socialización.
pues uno tiene que hacerse malabar. Uno tiene que hacer malabares e ir compensando esa parte Así de entender cuáles son sus intereses profundos. Malabares. Cuáles son sus intereses profundos y cuáles son sus necesidades. Mi hijo mayor ya es capaz de comunicar, casualmente en estos días, celebración del Día de San Valentín, había mucho alboroto en el ambiente escolar y había la típica celebración del Día de San Valentín y él salió de su aula, pidió permiso y pidió, mamá, necesito comer contigo porque hay mucho alboroto. Él se sintió sobreestimulado y ya es capaz de hacerlo, pero ha sido trabajo terapéutico importante del poder identificar cómo se siente. Y eso es una herramienta fundamental. Básica. Pero he tenido, incluso hay momentos que él incluso físicamente ha hecho síntomas. Le ha subido fiebre en espacios sociales porque no se siente cómodo. Entonces yo como mamá tengo que interpretar. En vez de forzar, entender y comprender la condición. Exacto. Para entonces a partir de ahí sacar lo mejor dentro de su realidad. Y conversar y demás. Ha sido un trabajo, no he terminado, esto no se termina. O sea, ha sido un camino difícil. Nosotros como padres nos hemos tenido que ayudar también. O sea, buscar ayuda. Es básico. O sea, yo quiero dar lo mejor para mis hijos, pero si yo no busco ayuda no lo puedo hacer. Y yo creo que algo importante, Giselle, es que he visto casos y es lo normal, vamos a decir, como seres humanos, que caemos en la negación. Sí. O sea, para un papá, una mamá, tú hablabas de que es un duelo. Y yo, o sea, lo puedo entender, la negación, porque es como, no, a mí no. O el por qué a mí, o me toca, pero, o sea, es como, ok, tengo que ver la realidad y con esa realidad sacar lo mejor. Porque si caigo en negación, como tú decías, quizás estoy perdiendo un tiempo muy valioso de intervención, de acompañamiento, de ayuda, que se va a perder. No se pierde, porque siempre se puede, pero la verdad es que mientras más temprano, como tú decías, mejor. El impacto es distinto. Entonces, ahí realmente buscar quizás esa ayuda de que, oye, vamos arriba. Y esto es lo que hay, tú Margo, sabes. me ha tocado también acompañar a familias que han recibido diagnóstico, porque más que por qué, el para qué. ¿Para qué Dios puso esto en mi camino? ¿Cuál es mi labor? ¿Cuál es mi función? Y he acompañado a varias familias a recibir diagnóstico. Y, wow, tener un apoyo, tener una gente que comprenda por lo que tú estás pasando como mamá, es diferente. Es diferente. Y hasta acompañarte en tu negación. Sí. Como mamá. Sí. Yo como educadora, entenderlo. Yo como educadora he visto familias con, como yo digo, por el librito. O sea, un niño que está, y no todo es autismo, no todo es autismo, pero estando en este mundo de comprender esta condición y vivir con esta condición, nos hace un poquito más agudo el ojo de ver necesidades o ver situaciones en otras personas, en otros niños. Pero no todo es autismo y uno hay veces que cae en eso y no es así. Pero acompañar a estas familias que dentro de su negación entiendan que queremos buscar ayuda, queremos buscar herramientas para ayudarte, mamá, papá, o para ayudar a tu hijo. Es básico. Yo he tenido apoyo procurado por nosotros mismos, obviamente, porque uno hay veces que también se aísla. Esto no lo va a entender todo el mundo, esto es algo que tenemos que manejar nosotros, nos tocó a nosotros, pero no. Se aísla, se avergüenza, puede haber una sensación de que me están mirando, me están juzgando. Imagínate yo con este foco de educadora, de que tengo un rol, una posición, he recibido la presión, o sea, no te puedo decir que no. Sí. Y he recibido no, eso no es así, eso es malcrianza, pero ¿quién lo cría? Soy yo que lo estoy criando. Y ese saco de culpa que está reventado de por sí, porque la maternidad y la paternidad viene cargada de culpa, increíblemente. O sea, el otro día, mi hijo tiene una mancha en un diente. Doctor, ¿y la mancha en el...? Bueno, de los 3, en el tercer trimestre de gestación. Oiga, caballero, también. O sea, no puede ser. Pero sí, ese saco de culpa se llena y hay que saberlo, hay que saber gestionar y hay que saber compensar. Mi hijo me dio una lección, el mayor me dio una lección de vida, Alonso, de compensación impresionante. Mientras él no entendía qué pasaba en su cuerpo, pues su cuerpo dijo que no iba a crecer más. Y Fran es testigo de esto, su pediatra.
él hizo un plato de crecimiento porque su cuerpo iba por una vía y su mente iba por otra. Y el cuerpo inteligentemente, porque somos una máquina perfecta, dijo, espérate. Y él me dio una lección de compensación. Digo, ¿cómo él dentro de su condición puede compensar y yo no? Entonces sí, vamos a compensar. Vamos arriba. Vamos a aflojar de aquí, vamos a dar aquí. No, y de verdad que has hecho una labor increíble. No es fácil, requiere como ese día a día sacar esa fuerza, como tú dices, esa red de apoyo, los especialistas, que en la segunda parte del programa sí me gustaría que hablemos como de esos ya, o sea, esos pasos que ustedes están cada día y como tú dices, no va a parar. No o sea, para. ya esto es una condición que ustedes tienen que asumir como familia. En este país todavía siento que hay muchos desafíos. Sí. Muchas oportunidades Hay muchas para poder servir mejor. Todavía muchas familias no cuentan con esa estructura de apoyo. Ustedes la han buscado de una manera muy consciente, persistente. Y hay altas y bajas porque se van viendo los resultados, pero no es como que hay magia. No hay magia. Implica todo un esfuerzo y toda una movilización importante diaria, que puede drenar y puede sacarte toda tu energía y eso es parte como porque una cosa es el TEA, otra cosa es ver la realidad como la estamos viendo hoy y que los padres puedan unos con otros. La verdad que los grupos de apoyo son buenísimos. También apoyarse, porque cuando tú estás con otro que ya ha pasado, ya ha recorrido, aunque sea parte del camino, es diferente. Ya no te sientes tan solo y tan ¿verdad? Con esa mirada sobre ti. Entonces, se nos fue el tiempo del primer bloque. No hemos terminado, no se vayan, continúen, que regresamos en unos minutos luego, yo estoy muy fina, luego de la pausa. En breve regresamos con Didáctica Radio. La ilusión de tu vida. Hoy veremos viaje de ensueño. En el día de hoy les voy a explicar cómo ahorro para mi viaje a los parques de Orlando. Ani, mami, ¿tú tienes menudo para pagarla con Mago? Te prometo que te lo devolveré. Ah, mami, bueno, si es menudo. Por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro, participas para ganar un viaje a los parques de Orlando y en un gran sorteo final. Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Continuamos con esta segunda parte de este programa que realmente nos da mucha luz, sobre todo a todas aquellas familias y a los centros educativos también, que están acompañando, que están viviendo un diagnóstico de TEA, del trastorno del espectro autista. Y aquí estamos con Giselle, educadora, madre, esposa, hija, todos sus roles, pero que ha vivido en estos últimos años esa experiencia, está viviendo desde hace ya unos añitos con su hijo mayor con 8 años, con su hijo menor con 4, esta experiencia de ser madre con con 2 niños diagnosticados con autismo. Veníamos viendo como desde esa experiencia del diagnóstico, el duelo en esta primera parte. Y ahora pues ver las acciones, o sea, ¿qué te toca en el día a día? Porque esto no es un día, lo solté. Esto no, y yo lo veo con Giselle, o sea, es una cosa que aunque no tenga fuerza, dice, vamos arriba, lo que me toca, rodeada de especialistas, porque eso sí es importante, rodearse de personas que puedan realmente aportar, que tengan la experiencia y los recursos. Entonces, cuéntame un poquito ya, o sea, viene el diagnóstico, ya hay como se vive el duelo, se internaliza y hay que actuar un poco, vamos a decir, rápido. Correcto. Esto no es un tema de, déjame ver y entonces déjame esperar y todo va a pasar. Es así. Sino que hay que, y yo sé que en tu caso ha sido rápido. Ha sido así. Cuando hablábamos de la parte del diagnóstico, yo te hablé de la evaluación de desarrollo tiene que ser, de ahí parte todo.
porque de ahí parte obviamente la lista de recomendaciones para el accionar. Una evaluación de desarrollo realizada de manera consciente, con todos los instrumentos que, como dije, es amplio. A mí me tocaron 2 ángeles, tengo que decirlo, Maike Van Ven y Miriam Iglesias, de verdad, 2 ángeles. O sea, 2 personas que tienen noción del desarrollo infantil, que miran más allá de simplemente un instrumento, porque hay muchos instrumentos, se utilizan muchos instrumentos a la hora de evaluar, pero esa noción de conocer el desarrollo y ver cómo va, no solamente lo que falta, cómo está ese desarrollo en su amplio nombre, todas las áreas que implica el desarrollo infantil. Entonces, una persona que conozca el desarrollo infantil te da entonces una guía de recomendaciones y ahí entran entonces en juego los especialistas o terapeutas que van a empezar a trabajar. En mi caso, nos tocaron varios especialistas de modificación conductual, de habla, de aprendizaje. Hay un sinnúmero de personas que también han sido ángeles. Te puedo mencionar una Guadalupe Valle, te puedo mencionar una Verónica Minaya. O sea, wow, gente que sabiendo y conociendo y siendo súper empáticos con la vivencia familiar. Señor, yo tuve a una de las terapeutas que fue a mi casa para conocer el ambiente familiar. O sea, ya eso casi ni se ve porque antes era más común. Era más común, pero para mí, o sea, la intimidad de mi hogar, como que nunca pensé que iba a... Pero obviamente todo parte del ambiente familiar. Y tenemos que modificar conducta, pero tenemos que modificar conductas de manera generalizada. O que las porque a veces nada más vemos el niño. Sí. El niño es el problema, el niño, pero hay que dar una mirada y de hecho a la familia, en el centro educativo, al docente, los abuelos, los tíos, todos los ambientes, porque tenemos que ver que esos aprendizajes o esas modificaciones que estamos alcanzando a nivel terapéutico se generalicen, esa es la palabra. Por ejemplo, con el pequeño, por ponerte un ejemplo sencillo, trabajando con su terapeuta de habla, o sea, tenemos que tener hasta una misma forma de dar los comandos, de esperar, alinearse. Entra en juego el centro educativo vital, en donde los docentes tienen que también ser capacitados por el mismo. Y yo como familia soy la que tengo que preocuparme porque eso funcione. Y que mi docente... Sí, porque un docente no sensibilizado, un docente no formado. Ahí no hay. Y un docente, cuando tú lo acompañas con esa sensibilización, pero con las herramientas, es un docente que va a todo con tu hijo. Entonces, hay docentes que sí están dispuestos a ser capacitados y es ganancia para el docente. Y hay otros que simplemente no se sienten en la capacidad, no que sean malos, sino que no tienen esa disponibilidad. He tenido la bendición también de tener docentes que gracias a Dios han sido súper abiertos, que de hecho se han formado y se han capacitado con los terapeutas de mis hijos y se nota la diferencia. Claro. Se nota. Cuentan con esas herramientas que no solamente impactan a mis hijos, impactan a los demás. A todos. Porque estamos hablando de que esto es formación y del desarrollo. O sea, es algo que impacta la parte social, la parte emocional, la parte... del desarrollo en sí. Entonces son herramientas que sirven para el día a día. Obviamente mis hijos tienen Y alerta, familias de los niños que comparten con los niños que también cumplen un rol muy importante. Mira. Porque en vez de tú alejar, en vez de tú rechazar, en vez de tú mandar el mensaje, porque entonces ahí se da una dinámica en el aula, pero bueno, lo podemos tocar, pero que no es nada más la familia del niño con el diagnóstico o de la niña, el docente, el centro educativo, señores, las otras familias que forman parte de ese grupo. Mira. Y cómo la mirada de esas familias va a influir en los niños y cómo o ayudan o no. O ¿verdad? Pero mira, Margot, ahora... O hacen incluso a veces hasta daño, pueden llegar a hacer daño. Esa parte, me acuerdo como hoy que obviamente tuve la apertura y tuve la compañía de mi esposo. Le dije, mira, vamos a sensibilizar a las familias de mis hijos. Y tuve la apertura de que... O sea, del grupo. Del grupo. Y me acuerdo en la reunión de padres, incluso he invitado a familias a hacerlo. Papá, mamá, usted no se atreve a decirle en su centro educativo que usted quisiera una reunión con el grupo de padres de sus hijos, porque el simplemente hecho de usted decirle a otro padre, miren, mi hijo tiene esto y esta es su necesidad. Señora, hasta las invitaciones de los cumpleaños han cambiado. Los lugares donde se celebran los cumpleaños. Mi esposo y yo nos abrimos tan tranquilamente a decir, nuestro hijo
tiene este diagnóstico, estas son las cosas que a él lo detonan, estas son las cosas que él disfruta, este es su interés profundo. Y la reacción y el apoyo de las familias hacia nuestra necesidad es impresionante porque somos seres sensibles, por más que somos seres sociales y sensibles. Entonces, cuando uno habla desde la sensibilidad y invita al otro a ser empático, la respuesta es totalmente distinta, totalmente distinta. Qué lindo. Y de acoger, de incluir, de aceptar, es así, de acompañar y no de rechazar, de señalar, de afuerear. O sea, es movernos, pero es lo que tú dices, si no tengo el conocimiento, si no conecto contigo, entonces quizás lo que estoy haciendo no es por malo, sino por falta a veces hasta de, o por las propias creencias que lamentablemente están ahí, o la forma como nos criaron. Nos estamos movilizando como país. Entiendo que aunque sí falta, nos estamos movilizando. Yo recientemente recibí un post de que hay centros de estos de juego que están recibiendo a niños con TEA libre de costo. Porque claro, hay que decir, el presupuesto familiar de un niño con TEA, bueno, de 2 niños el bolsillo, ya ustedes saben. Porque a falta de servicios públicos, vamos a decir, que no es que faltan, sino que son muy pocos. Tenemos que recurrir. No, la cobertura es limitada. O sea, la atención a todas las familias que va en aumento. O sea, yo no tengo los datos así específicos de cantidad, pero definitivamente sobrepasa la capacidad de atención que tenemos en Entonces, tenemos que movilizar a la parte privada, y la parte privada, pues, obviamente, es costoso, pero eso no tiene precio. El impacto que tiene un terapeuta con un niño que recibe esta ayuda, miren, de verdad, eso no tiene precio. Como yo le digo, esos son mis ángeles que ayudan a mis hijos. Y ha sido un antes y un después. De verdad, búsquele la vía porque solo, no es que es difícil, es imposible realmente. No. O sea, uno solo enfrentar esto es muy difícil. Ya luego no hemos tenido que movilizar, además de terapia. Otro de los pasos que hemos tenido que dar, es recurrir a psiquiatras, porque obviamente se necesitan otro tipo de apoyos. Yo sé que da mucho miedo, la parte de farmacología da mucho miedo, ese impacto de, caramba, mi hijo medicado tan pequeño, pero uno tiene que ir con la fe de que los especialistas, y esto ha sido, yo no me muevo. Y hay casos y hay casos. Hay casos y hay casos. En el caso de que lo requiera, con una buena, ¿verdad?, orientación y acompañamiento. Aquí en este caso. Pero lamentablemente, a veces se cae en la medicación, vamos a decir. Y como que eso va a resolver. No, señores, no. Es un todo el trabajo, porque es un trabajo que conlleva, vamos a decir, acompañar, crear toda esa estructura para tu hijo, para que pueda lo mejor posible dentro de su condición, insertarse, interactuar y desarrollar todas sus habilidades. O sea, definitivamente es una combinación, no es que ahora se va a resolver porque lo voy a... Y todo tiene que ir... como yo dije, la lección de compensación de mi hijo tiene que compensarse. La labor que yo estoy haciendo como cuidadora de cuidarme yo no puede ir muy lejos de la labor de cuidar a mis hijos. O sea, eso es una permanente. Mi esposo y yo tenemos que buscar la manera de siempre estar y procurar bienestar de la manera que podamos para poder estar disponible para nuestros hijos. Porque un papá cansado y agotado, que créanme que un niño TEA o cualquier niño, porque no es un cualquier niño, pero definitivamente esto agota, drena. Y hay un día malo, hay un día, 3 días malos, hay noches sin dormir, o sea, eso pasa. O sea, el trastorno del sueño es real. La deprivación del sueño es catastrófica. Uno pierde funciones. Es real. Sí. Entonces, buscar esa ayuda. He recibido tanta familia, Margarita, que con mi testimonio se han movilizado y después me han dicho, busqué ayuda y gracias. Qué bueno. O sea, uno tiene que salir del tabú de qué pensarán, de qué dirán. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Obviamente, en mi caso, tengo que decir, mis hijos son funcionales. Tengo 2 casos que uno más funcional que el otro, pero igual tienen una necesidad que yo tengo que entender y atender. ¿Y has contado con un centro educativo? Y he contado con un centro educativo que me apoya. Que te apoya. Que me apoya y que me acomoda. Red y con una estructura porque el centro educativo, como tú decías, así como hablábamos de esas familias, el centro educativo tiene
tiene que también transformarse, mirarse, reinventarse en muchos casos. En el caso de niños con TEA, uno tiene que buscar ese centro que tenga esos servicios que tú necesitas. Sí. Y si no los tiene, pues qué maneras pudiera acomodar, porque carecemos de muchísimos servicios. Haciendo camino al andar. Buscándole la vuelta, a ver cómo es que va. Sí, y no es que nuestro país no tiene especialistas. Lo que pasa es que... No dan abasto. No dan abasto. Nosotros tuvimos un programa, no dejen de verlo, con María Esperanza Che, de la labor tan bella que están haciendo con Yo También Puedo. Ay, o sea, realmente... no dejen de, un programa bellísimo, no dejen de ver. Aquí hay iniciativas muy buenas, pero no dan abasto. No dan abasto. Hicimos una caminata bellísima que yo hasta me emocioné con la Fundación de Autismo. Hace un tiempo hacen este tipo de actividades y yo ahora mis hijos están pequeños, pero eventualmente serán jóvenes, adolescentes. Entonces, ¿cuál es la labor después? Porque los niños pequeños siempre se pueden trabajar. Hay muchos centros en donde se atienden a los niños pequeños. Sí, pero es más difícil mientras vas, incluso para los centros educativos. Exacto. Porque hay un currículum, hay un programa. Entonces, esa fundación, que creo que su fundadora tiene un niño también ya en edad adolescente o joven adulto, ¿Qué otras labores se pueden hacer para apoyar este tipo de iniciativa? Entonces, nosotros como familia tenemos que salirnos de la caja y de pertenecer a todo este tipo de red de apoyo que hay. A nivel país tenemos el CAI, que también, aunque está desbordado, pero igual tienen los servicios y están a la disposición nuestra. Simplemente uno tiene que buscarlo. Hay que buscarlo y ponerse en la disposición de que esto no es el fin, sino es una realidad. Es bellísimo. Un niño TEA, o sea, mis hijos son bellos. Mis hijos tienen... Son bellos, sí. Son bellos. Tienen unas cualidades que wow, hacen que sean muy especiales. Ay. Ay. Así es. Y todos somos diferentes. Es así. Así que cada uno con sus fortalezas, con sus oportunidades. Y tienen una habilidad, Margarita, de ganarse el corazón de todo el mundo. Impresionante. Impresionante, de verdad que sí. Y con esa mamá ahí, ganándose el papá. ganándose el corazón de todo el mundo también. G, lo más difícil que ha sido. Lo más difícil, el momento del diagnóstico. El momento del diagnóstico fue lo más difícil porque todavía nos faltan esas herramientas de entender. Ok, tengo el diagnóstico, ¿y ahora qué? Esa parte de acompañamiento lo he hablado mucho con especialistas, con los centros. Sí, te doy un diagnóstico, te doy un papel, te doy unas recomendaciones, pero yo llego a casa. Yo llego a casa y tengo a mi niño para cenar, para bañarlo, para cepillarle los dientes. Entonces, ese acompañamiento, right after ese diagnóstico, fue lo más difícil. Pero pasa. Porque todo pasa. Todo pasa. Esa es la frase de mi mamá. Todo pasa. ¿Y cuál ha sido como, vamos a decir, que tú decías, lo primordial para trabajar y salir adelante o ir saliendo adelante con un niño con un diagnóstico? Lo primordial, la labor en conjunto de la familia. Yo tengo la ventaja y la bendición de contar con mi pareja, con un papá psicoeducado, impresionantemente envuelto en la labor del trabajo con sus hijos, pero con la apertura de contar con esa red de apoyo. O sea, la familia y ha sido vital. Sé que hay muchas madres hay muchos matrimonios que se rompen con estos diagnósticos, muchos. Pero ese camino al andar, como tú dices, hay que hacerlo contando con que hay que cuidarnos para que el matrimonio, porque los niños lo necesitan. Si sea matrimonio, si sea pareja, lo que sea, pero ese apoyo lo necesitan. Entonces, eso ha sido vital, que mi esposo y yo nos hayamos psicoeducado, estemos en la labor de psicoeducarnos, de entender, de cómo modificar, de cómo identificar, de cómo valorar cada ayuda y de cómo hacerla nuestra. Es básico. Un aspecto que yo sé que ha sido muy importante es el tema de la rutina. Sí. La estructura, la rutina, esos planes, esos acuerdos. ¿Cómo ustedes han incorporado todo eso a su...? Con esa misma noción y de la mano con los especialistas, los terapeutas que son vitales, que, como te dije, hasta han ido a mi casa y esto es lo que hay que hacer, pues uno hacerlo en la rutina. Hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Cada niño es diferente.
pero por ejemplo mi hijo mayor es muy bueno anticiparle las cosas, pero el pequeño no. Okay. Entonces, entender y valorar a cada uno de los niños con sus necesidades. Ir viendo qué funciona, qué no funciona. Y también con el acompañamiento del especialista. Sí, como somos seres sociales, hay actividades sociales que simplemente no van con nuestra familia. Ha sido un duelo el tema social, el tema de como familia. Sobre todo, por ejemplo, que tú eres una persona muy social. Exacto, sociable. Exacto, no hemos tenido que como familia decir esto no va con nosotros ahora, nuestros hijos necesitan este otro espacio ahora. Señora, hasta para elegir unas vacaciones en familia, qué espacio sería productivo, o ideal, hasta seguro. Claro. O sea, y que nuestra familia esté consciente de que miran esos pequeños detalles. Vamos a irnos a un resort, sí, pero tiene que ser un resort que tenga, ¿por qué? Tenemos necesidad. Claro. Y no vamos con una bandera, somos autistas, pero sí vamos con una noción en conjunto de que tenemos que acomodarnos, claro, porque esta es nuestra realidad familiar. Se requieren unas acomodaciones, no solamente en el centro, en tu hogar, sino en los diferentes contextos donde ustedes van a participar y van a estar con sus hijos. Entonces, qué interesante esa mirada antes de, no cuando ya tú estás en el lío, como digo yo, y entonces ahí es que tú vas a ver qué va a pasar. Entonces el nivel de estrés y de ansiedad es mayor. Entonces yo preveo, porque ya conozco, ya tengo mi situación, o sea, qué espacio es apropiado, seguro, qué condiciones deben haber, qué adaptaciones, qué ajustes. Nosotros tenemos un trabajo previo siempre, hasta para tomarnos una foto familiar. Hay ajustes que hay que hacer dentro de la familia, con el fotógrafo, el día de la sección, la hora de la... Para todo. Para todo. Entonces, es una labor constante, pero que al final tú tienes un producto que no va lejos de tus expectativas. Porque yo puedo esperar una foto perfecta familiar, pero si ya yo sé que yo lo que puedo esperar es una foto a lo mejor muy cómica, pues ya yo voy con una expectativa más real. Claro. Y consigo una realidad que se acomoda a lo que... Y eso es lo que hay. Y eso me hace feliz. Así es. Y es ser feliz con esto que tengo. Que me hace muy feliz. No es que soy feliz por conformidad. No forzado. No, ni por conformidad. Es que me hace feliz. Y tirar para adelante. Eso es lo que Porque, señor, esta mujer tira para adelante. Esta mujer es de guerra y está tirando para adelante y está acompañando no solamente a sus hijos, sino que está haciendo un testimonio y un ejemplo para otras familias. El mayor regalo que te ha traído ser madre de 2 niños con diagnóstico de TEA. El mayor regalo es apertura a entender la diversidad, a entender las tipicidades de mis hijos, lo que lo hace especiales. Y la apertura. Me abrió los ojos, me abrió la cabeza, me abrió el corazón. Tú miras a las demás personas y demás familias de una forma totalmente diferente. Totalmente distinta. Porque estás en una posición en la que dices, yo estoy viviendo esto y puedo comprender, puede ser más empática. Mira, la cajita de empatía se desbordó. Se desbordó simplemente porque puedo entender muchas otras cosas. Porque aparte de que estudié educación, ahora entiendo muchas otras cosas. Sí. Una mirada... diferente. Y mucho más completa, mucho más... y mis hijos tienen algo... son tan reales que me dieron otra mirada a la vida. Porque son muy reales. Otra mirada a la vida. Es otra cosa. Y otra mirada a ti misma, a tu contexto. Bueno, última, ya para despedirnos, un mensaje para esas familias que o están comenzando o ya van en su proceso, o no importa en el momento en el que estén, pero que tienen un diagnóstico. Mira, un mensaje es celebrar cada instante. Celebrar, me encantó. Celebrar, o sea... en mi hijo más pequeño, cada pequeño logro, ¿verdad? Cada pasito. Aprendió a saltar. Pero un niño salta. Si no, un niño no salta. Mi hijo no saltaba. Saltó. Celebrar que las pequeñas cosas. No habló. O ni siquiera lo logro tan grande como hablar, pero las pequeñas cositas. Celebrar. Ser felices no sino con lo que tengo. Amén. Señores, yo lo digo, Giselle. Ya ustedes saben, cualquier apoyo, soporte, pueden seguirte en tus redes. Sí. Giselle Anet. Igual si quieren consultar a Giselle, yo sé que está en la mejor disposición como madre, sobre todo para orientar y para canalizar esa ayuda y ese apoyo tan necesario. Así que gracias, Chi, por compartir ese testimonio, esa experiencia, que sé que sirve a muchos para
tomar buenas decisiones, enfrentar y afrontar de la mejor manera posible y salir adelante. Señores, se sale adelante. Se sale. Todo pasa, todo va pasando y aún en las circunstancias en las que una persona se siente, sea por lo que sea, en este caso estamos hablando en un hoyo negro, señores, hay luz, hay luz. Uno saca, yo digo que tenemos mucho más recursos y herramientas de los que nos imaginamos. Es como las pruebas que nos trae la vida. Tú dices, wow, yo no sabía. Eso me comentaba una alumna en estos días. Yo no sabía que en un momento que me pasó tal cosa, yo nunca me imaginé que yo iba a poder. Que yo tenía esas herramientas, que yo iba a poder. Es así. Y esa sensación como que tú dices, sí, se puede y estoy aquí y sigo adelante. Y no se me ha caído un brazo, seguimos ahí. Así que de verdad que celebrar, me quedo con esa invitación de Giselle, celebrar cada logro, y eso aplica con todos nuestros hijos, no importa, porque todos somos diferentes, con fortalezas y con muchas oportunidades de mejora. Nadie es mejor que otro, nadie es peor que otro, simplemente cada uno tiene su realidad. Así que no vayamos por ahí comparando a uno con otro, ni que al final cada quien tiene que librar sus propias batallas y tirar para adelante en su camino, en el caminar que le toca. Así que gracias una vez más. Cerramos con nuestra frase: la educación no es teoría, no, es vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.